¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde nos la pasamos hablando de cómics, así como también de otras cosas de la cultura pop. Y bueno, pues es viernesito de podcast, ahora sí de que hay un nuevo episodio. Yo soy Luis Flores, Luisillo, presentando aquí como siempre este podcast. Y bueno, pues espero que les interese este tema de esta ocasión porque es especial por el día de Star Wars, el May the Fourth be with you. Aunque no lo subiré el día de Star Wars porque pues cayó el domingo, el día de Star Wars, pero pues bueno, está casi cerca del día de Star Wars. El punto es de que bueno, pues estar así de que así será la cosa. Pero antes de iniciar este episodio, les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que lo han hecho en estos últimos días. Es un gran apoyo cuando lo hacen. Y cuando lo hagan, deben activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales que se encuentran acá abajo en la descripción del video. Y bueno, pues ahora sí que sin tanto rodeo, ahora sí que iniciemos con este episodio del podcast. Y bueno, pues vamos a lo que nos toca chencha. Y vamos al caso de que, bueno, para recordar este Mi The Fourth With You, pues bueno, pues este mismo año, en 2025, se cumplen 20 años de la que es Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. También se cumplen 10 años de la amenaza del despertar de la fuerza, pero pues eso no importa. Eso no importa. Lo que importa son los 20 años de la venganza de los Sith. Tanto así de que hubo un reestreno en varios cines del mundo, desde Estados Unidos hasta aquí en México, en varias partes de Latinoamérica, Europa y todo eso. Nos hubo un reestreno de la cinta. En algunos fue muy chido, en otros pues estuvo bien. Digo, aquí en México nada más se reestrenó la película. Lo malo es de que pues ni siquiera nos dieron promocionales ni boletos aquí en México. Digo, por lo menos vi que en Perú creo que era, no me acuerdo, vi que les estaban dando boletos edición limitada. Y yo así de, ¿por qué no tenemos esto? No sé, pero bueno, pues, o sea, o en Estados Unidos, donde estaban las palomeras y los vasos, no tuvimos aquí, pero bueno, pues, por lo menos tuvimos el reestreno de la película. Y es que la verdad sí es cierto de que ver esta película en cine sí se siente diferente a verla en, no sé, en Disney Plus, o verla en un Blu-ray, o que la pasen en la televisión, lo que sea. O sea, genuinamente sí es una experiencia bastante diferente, porque ir al cine es una experiencia muy chida, de cuando no hay obviamente gente estúpida, claramente, pero bueno, pues es una experiencia muy inigualable. Creo yo que ver este tipo de películas en una sala de cine sí valen completamente la pena. Desde, no necesariamente estar acompañado de alguien, digo, puedes ir ya sea con tu pareja, con tu familia, con amigos, o inclusive solo, o sea, puedes ir solo, así luego yo voy de que solo al cine y pues es una experiencia agradable, pero lo chido es que al final compartes ese espacio con mucha gente que está disfrutando lo mismo que tú, y la verdad pues es una experiencia bastante grata. Y pues bueno, ahora sí de que hubo este reestreno. El reestreno fue muy exitoso, la verdad ha sido de los reestrenos más exitosos que se ha tenido de cualquier película en general. O sea, la verdad sí rompió, o sea, prácticamente, de hecho este fin de semana fue muy genial para el cine porque esta película, así como otras tres como Sinners, que quiero ver Sinners, a ver qué tal está, dicen que está muy buena, han tenido muy buena taquilla, la verdad sí sorprende bastante y bueno, demuestra de que el cine no está muerto, pero bueno, el caso es de que, pues bueno, ahora sí que recordando estos 20 años de La Venganza de los Sith, pues me vino a la memoria varias cosas y creo yo que es bueno compartirlas respecto a cuando fue el estreno original de esta película, porque la verdad sí, no sé si es nostalgia o en verdad los tiempos han cambiado bastante, pero lo cierto es que ya no hay una campaña de marketing tan grande como las que hacía, por ejemplo, esta película. O sea que de hecho creo yo que hasta es bueno que tomen nota, creo yo que si estudian marketing o algo similar, es bueno que investiguen respecto al marketing de las películas de Star Wars. O sea, creo yo que prácticamente han sido uno de los mayores monstruos del marketing, particularmente las que eran de las primeras seis películas, tanto por cuestiones de mercancía, de promocionales y eso, porque genuinamente si era como, si era otro pedo, o sea, sí, no era cualquier cosa, ¿no? Porque bueno, pues esta película tenía, obviamente se estrenó el 19 de mayo de 2005 y pues sí fue una gran, o sea, yo me acuerdo mucho, prendías la televisión, porque sí, antes pues la gente sí veía mucho la televisión y pues aparecía siempre un comercial de la película, ¿no? Que decían, el último capítulo de esta saga y decía Star Wars episodio 3, La Venganza de los Sith, 19 de mayo solo en cines, ¿sí? O sea, tanto así era que literalmente yo, esta creo que ha sido de las fechas que más se me han grabado. O sea, y estoy hablando de que todavía no era como un gran fan de Star Wars,
fue por esos tiempos que me empecé ya a meter mucho más en la saga, cuando salió episodio 3, pero cuando, aún así no era como el mayor fan, o sea, se había visto las películas, pero todavía no me metía tanto. Y ver todo esto como que más allá de que esperara la película, como que sí, o sea, era el bombardeo tal de la fecha de estreno que sí te acordabas de que 19 de mayo, o sea, y ibas a un cine y veías los pósters, los promocionales de que se viene Star Wars y todo eso, o sea, era una onda muy diferente, o sea, tanto así que hasta noticias llegaron a cubrir cuando fue el día del estreno, con la gente con los disfraces y eso, que ahorita es muy común, o sea, ver ese tipo de cosas, ya como que van disfrazados este tipo de películas de grandes franquicias, pero en su momento, o sea, si bien era algo que se hacía, no era algo como que se mostrara bastante, o era visto de una manera muy peculiar, y la verdad sí eran otros tiempos, pero pues sí se recuerdan con bastante cariño. También recuerdo mucho lo que eran los promocionales de comida y eso que había, por ejemplo, en cadenas de comida rápida como Burger King. Yo me acuerdo que existían pues los juguetitos y eso que yo tuve varios. Creo que por ahí tengo algunos todavía guardados. También las gorras, que había una promoción de que creo que era con unos helados. Que si comprabas un helado te salía tal, no me acuerdo. Podías ir al Burger King, algo así era, y cambiar tu cupón por una gorra. Que lo malo de eso es que eran nada más tres modelos, que era el de Chewbacca, la de Yoda y la de Artudito. La más chida era la de Artudito porque tenía aquí en las orejas como... Por donde están tus orejas, estaba como las patitas de Artudito, de Yoda tenía lo que son las orejitas, y de Chewbacca tenía así como la parte de la visera, como así como barbita, así como si fuera el pelaje de Chewbacca. Digo, no era, o sea, nada más en vista, no en textura, pero sí en vista era como si fuera pelaje de Chewbacca. Y nada más conseguí la de Chewbacca, porque por alguna razón nadie quería la del pobre Chewbacca, que estaba chida, pero a la verdad la de Artudito era otra onda. Y yo quería la de Artudito y todo el mundo quería la de Artudito, pero yo nunca la tuve. O sea, yo nada más me acuerdo que la vi una vez a un güey que en mi primaria hace años que sí la tenía y así de maldito suertudo. Pero yo nunca tuve esa gorra de Artudito. Y lo curioso es de que luego he ido que a tipo cosas como el rock show y eso, que luego encuentras hay muchos puestos o locales que tienen como ese tipo de cosas de promocionales viejitos y eso. Y esas gorras nunca las he visto en mi perra vida. O sea, genuinamente no las he visto en serio. Ahora así de que pues, si tienes una, felicidades. Si tienes las tres, te mega felicito porque sí era otra onda de promocionales todo eso. Y bueno, esto ya lo recordarán más si son de México, creo yo, porque no sé qué promocionales hayan tenido en su país. De hecho, ahora sí que si son de otro país que no es México, déjenme en comentarios si ya se tuvieron estas mismas promociones o, o tuvieron otras, si es que obviamente vivieron esa época, ya sea de niños o de adolescentes o más grandes. Estaría bastante chido saber qué hubo con la película durante ese tiempo, ¿no? En sus países. Pero aquí en México hubo varias cosas. Me acuerdo mucho de que también en las papas había unas figuritas de plástico. Eran varios modelos. Era el droide B1. Tenían también, era Anakin con su capucha. Tenían a Grievous. O clones y eso. Pero por alguna razón, a mí en esas papas siempre me decían o Anakin o Clone Trooper. Y una vez me salió a Grievous. Pero casi no me seguían los demás. O sea, la mayoría eran siempre esos personajes. Por mucho que los comprara. Porque aparte, pues obviamente como eran esos promocionales, pues había como pinche 5 o 7 colores diferentes para cada personaje. Entonces, pues es una colección, no según yo, no muy difícil de conseguir ya ahorita, pero sí es bastante extensa, pero creo yo que es barata y fácil de conseguir en general. Como que sí me ando pensando si la consigo o no, la verdad, porque son figuras sencillas, muy chiquitas, pero la verdad sí eran bastante curiosas, ¿no? Y pues también había unas en el ahora nombrado Nito, porque antes tenía un nombre que no puedo mencionar, porque pues mucha gente lo usaba para cosas, para chistes de humor bastante oscuro. Pero bueno, pues tenía el diminutivo de la palabra, del color negro, ¿no? Entonces, oscuro. Entonces, pues, obviamente, en ese momento cuando se llamaba así, había, una versión que era como sorpresa, que creo que acaba de regresar, pero durante mucho tiempo, pues, no, estaba ausente esta versión de este pan de chocolate, que, pues, tenía una figurita y eso de, a lo mejor una promoción original de la panadería o también, ya sea de alguna película. Y para
episodio 3 de hecho tuvieron figuras metalizadas, que de hecho ya al final después un amigo me terminó consiguiendo en un lote que me vendió las 6 figuritas, porque yo nunca conseguí todas, y él en un lote que me vendió me dijo, mira, ahí están de hecho las 6 figuritas, y yo, chido. Oh, sí son 6 según yo. Sí, porque son Chewbacca, Yoda, Chewbacca, Yoda, Obi-Wan, Anakin, Grievous, Sidious, Dooku y Vader. Ah, no, son 8. Sí, son 8. Son 8 figuritas, pero bueno, tenían esas 8 figuras. Y también bastante bien hechas, o sea, y todo que son de metal. Aunque eso sí, curiosamente, si se te caían de un lado, de un lugar muy alto y muy fuerte, llegaban a romperlo. Digo por experiencia, porque el Grievous y Vader que tenía originalmente de cuando era pequeño, se rompieron por ese mismo, porque por una larga caída durante un temblor. Pero es algo muy curioso siendo que son de metal. Ahora sí que quien sepa de materiales, pues ahí me sabrá explicar, ¿no? Pero estaban todas estas cosas, que bueno, pues ya por lo menos aquí en México ahorita no es tan fácil verlas, más que nada los de las papas y los de los panes, porque también me acuerdo que había en los panes, en otros panes, que no eran ese, pero en otros de la misma marca, había como figuras de personajes o naves armables, que era como un cartón, pues como un cartoncito, las desprendías y pues ibas armando, que a la larga, a la mala aprendías de que no podías jugar bien con ellas, porque pues se rompían y eran más que nada para decorar, pero pues aún así eran bastante chidas, ¿no? Pero ese tipo de cosas pues ya es muy difícil verlas actualmente, porque pues han aprobado leyes para combatir ¿cómo se llama lo que es la obesidad infantil, ese tipo de problemas, el consumo en alto en azúcares, que digo, está chido, pero no sé, o sea, creo yo que pues no se sabe la de dar un servicio de calidad gratuito y bueno en el servicio de salud, no creo, pero eso es otra historia. El punto es de que ya no se puede como tal hacer fácilmente eso. Digo, es una pena, pero bueno, pues así sucede. Pero ya hablando más global, o sea, lo que ya creo yo que todos vimos fueron las figuras. Creo yo que genuinamente lleva años que no veo una campaña con figuras de acción tan grande como las que hizo esta película, por ejemplo. O sea, porque algo que una de las razones por las que me he alejado mucho del coleccionismo en general, no solamente de figuras de Star Wars, en general como más que nada de figuras un poco más accesibles, tipo las de Hasbro, las de Mattel, las de McFarlane y eso, es su distribución que es horrible. O sea, se me hace increíble que en años antes, que ni siquiera teníamos cosas como el internet tan presente, el e-commerce y ese tipo de cosas, era más fácil encontrar figuras que ahorita. Que mira, ahorita se me hace o sea, neta, un insulto de que no puedas encontrar nada o te lo encuentras a precios carísimos. O sea, la verdad es increíble de que pase esto. Y luego aparte, pues ahora de la nada ahora se centran en el mercado coleccionista y las figuras o ya están más caras o hacen muchas exclusivas o como el tonto de McFarlane que voy, o sea, te voy a entregar como 50 Batmans en mi línea regular, la económica, la que puedes encontrar en cualquier tienda, pero eso sí, la figura de un personaje que todo el mundo le gusta, que es importante en DC, es muy icónico y eso, te la voy a entregar exclusiva y va a ser muy difícil de encontrar y aparte solamente se podrá encontrar en tiendas físicas porque no se venden tiendas en línea, así de fácil, o sea, bravo, 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 pero... Bueno, dejando de un lado eso, dejando de un lado mi rant, regresemos a Star Wars. El punto es de que aún así antes ver los estantes de figuras sí era bastante impresionante. O sea, que colgaban los cartones, los estantes para específicamente las figuras de la película y veías todo lleno de diferentes personajes. Algunos que conocías, otros de que, ¿quién es este güey? Y después pues ya conociste quién era. O sea, pero sí, la verdad era muy único ir a una juguetería de niño en esa época y buscar ese tipo de figuras, la verdad sí era otra historia, la verdad no, o sea, dejando de un lado, creo yo que si yo fuera un niño ahorita, no tendría la misma emoción que la que tenía antes, o sea, hablando de que fuera un niño ahorita, o sea, no mi edad, sino o sea, fuera un Luisillo de 7 8 años ahorita, o sea, no tendría esa misma emoción porque no es lo mismo cómo acomodan las figuras ahorita con la pésima distribución y eso a cómo las acomodaban antes de que era compra esta figura, o sea, de que literalmente te estaba, o sea, era como cuando Dewey en Malco se alucina de que el osito ese le está diciendo cómprame, así era, así de que te decía como cómpranos, cómpranos, era algo similar, o sea, por la cantidad de cosas que había. Y no solamente eran con figuras toda esta promoción, o sea, todavía había más, o sea,
Antes, en tiempos antiguos, a lo mejor son muy jóvenes para recordar algunos, pero antes se solían sacar videojuegos a la par de la película, un juego basado en la película. Muchas veces el juego te spoilaba la película porque salía antes y lo jugabas y te contaba buena parte de la película. Pero así eran las cosas, pero sacaban un juego. Obviamente, episodio 3 tuvo su juego muy chido, la verdad está muy bueno. No creo yo que es de los mejores juegos de Star Wars, pero sí uno bastante entretenido. Que obviamente te contaba la película, pero tenía cosas interesantes. También tuvimos el Battlefront 2, que técnicamente el Battlefront 2, o sea, es como de la saga en general. Pero su mayor atractivo era que tenía cosas de episodio 3. De hecho, la caja tenía nada más puros personajes de episodio 3, como el clon de la 501, Darth Vader, Obi-Wan, Ayla Secura, y de hecho en la contraportada te decía cosas, planetas, vehículos, personajes de episodio 3. Era como la mayor novedad que te vendía todo esto. Obviamente estas prácticas las dejaron de hacer poco a poco, sobre todo lo de los juegos basados en las películas, más que nada porque normalmente no eran tan buenos. Digo, dejando de un lado, por ejemplo, casos como el del episodio 3 o los primeros juegos de Harry Potter y eso, al final de cuentas la mayoría de estos juegos eran muy hechos a la prisa porque eran como de, tiene que salir a cierta fecha para que promocione la película, obviamente era en la que conseguían licencias y eso era mucho desmadre, inclusive pues agarraban estudios no tan grandes, estudios que pues eran muy chicos o que a lo mejor o divisiones de estudios grandes que eran bastante pequeñas para poder hacer este tipo de trabajos a menor costo y pues maximizar ganancias, ¿no? Práctica capitalista cualquiera y pues obviamente si bien en su momento sí tuvo su impacto, al final fue un modelo no muy viable por esto mismo, porque al final los juegos basados en películas se ganaron mala reputación y ya no se siguieron haciendo, salvo en raras ocasiones, pero pues la verdad hasta eso era una práctica bastante común, pero el episodio 3 estaba muy chido, de hecho tenía un final alternativo donde podías acabar con Obi-Wan sin Anakin. Y ya al final llegaba Sidious y te felicitaba. Y después Anakin acababa con Sidious y al final se hacía emperador. O sea, era una locura así, era una locura así, pero bastante chida, la verdad. O sea, sí tenía lo suyo. También en ese momento salió el primer Lego Star Wars, que el primer Lego Star Wars fue de las precuelas. Mucha gente recuerda el 2 que es el de la trilogía original, o el de la saga completa. Pero el primero fue nada más de las puras precuelas. O sea, y mucha gente como que no lo recuerda tanto el primero. Como que quedó muy debajo por sacar la colección completa. Pero pues fue un gran juego que, bueno, pues sentó las bases para los demás juegos de Lego, ¿no? Que pues a muchos amamos y conocemos. Y la promoción no solamente llegó a eso, sino inclusive a un reality show. Sí, así es, a un reality show porque, bueno, ahí para los que no tenían tele con cable o por a lo mejor no tenían problemas de que su mamá los obligara a ver ciertos programas o ciertos canales que no les gustaban, pues bueno, uno de estos canales de Discovery que eran como de no de ciencia, sino como estos canales de variedades donde pasaban cosas de comida, de salud y eso, había un reality show que una de sus estrellas era de hecho cierto presidente actual de los Estados Unidos, creo yo que ya saben a quién me refiero, que antes de ser presidente era una celebridad. Antes de ser presidente era una celebridad millonaria. Entonces él tenía un reality show donde supuestamente iba a contratar a alguien y pues ahí tenía que hacer como concursos donde pues tenían que hacer campañas de marketing y varias cosas así. Y uno de los capítulos, no es broma, estuvo centrado en episodio 3. Y el objetivo de los pasantes de ese show era hacer el juego del episodio 3 supuestamente y el tráiler para promocionar la película. O sea, a ese punto llegó la promoción de esta película que usaron un reality show. Que digo, ahorita esto es con influencers y todo esto, ¿no? De que ves aquí en YouTube o en diferentes plataformas, videos, shorts y eso de, mi experiencia con tal y eso, promocionando la película o la serie. Pero antes hacían este tipo de cosas y la verdad sí es cierto que era una magnitud que en ese momento uno la sentía bastante grande. De que era como de, o sea, hasta esta cosa que no tiene nada que ver con la película, que no tiene nada que ver con Star Wars, la está promocionando. O sea, era otra onda completamente diferente, pero que dices, wow, o sea, cómo han cambiado los tiempos. Y obviamente, como este podcast se llama Cómics de Costa a Costa,
no nos podíamos olvidar de los cómics mismos, que también sí formaron parte de lo que fue la publicidad para esta película. Por un lado tuvimos lo que fue la serie de Republic, que bueno, pues técnicamente se publicaba desde la episodio 1, pero pues prácticamente pues ya se acercaba a los eventos de episodio 3 y veíamos cosas que se mencionan o que vemos muy poquito en la película, como lo que fue la serie de Selucamay, cuando Quinlan Boss pasa, de hecho cuando menciona lo que menciona Obi-Wan de que Quinlan Boss pasó sus tropas a Boss Pity y todo eso, ¿no? O sea, como ese tipo de menciones o cómo fueron invadiendo mundos que vemos ahí a lo largo de la película en diferentes escenas así como de segundos, pero en los cómics y novelas pues se nos daba como mayor explicación de esto mismo, también de la ausencia de diferentes miembros del consejo, como por Rancisis, Adigalia y todo eso, ¿no? Entonces era toda esta onda. De hecho, hoy tuvimos unos cómics que se llamaban Obsession, que tomaban lugar como unos meses antes de episodio 3 y nos explicaban cosas como la cicatriz de Anakin que tiene, que en el universo expandido esa cicatriz se le hizo a Sash Ventress. En el canon, no sé si ya se le ha dado una explicación de por qué de su cicatriz. Si alguien sabe, pues estaría chido que me lo dejara en los comentarios, pero en el universo expandido fue por culpa de Sash en esos cómics. Y bueno, pues obviamente, aparte de todo esto, tuvimos lo que fue la adaptación al cómic de esta misma película, contando con 4 números, la verdad bastante entretenidos. Y algo que me gustaba antes de las adaptaciones de cómic de Star Wars era que genuinamente sí se sentían únicas, de que estabas viendo como un extra de la película, porque la verdad es de que las de ahorita yo he leído las de episodio 7, episodio 8, también leí la de Rogue One, o las de las series como de Mandalorian, y si bien tienen por ahí unas cosillas extra, lo cierto es que no tienen tanto, o sea, no es mucha la diferencia a comparación de las que se hacían antes. En este caso, esta corrió por parte de Dark Horse Comics, y bueno, así como muchas adaptaciones de cómics de la época, se basaba en el guion original que había para la cinta, o sea, que incluía unas escenitas extra por ahí, entre las que se encontraban de hecho muchas de la Orden 66. De hecho vemos el fin de Mass Jedi a comparación de la película. Algunas de estas inclusive todavía pudieron formar parte del corte final de la película, pero no salieron, ¿no? Entre las que se encuentran, por ejemplo, está la de Barrio Sophie, que en el cómic vemos que es atacada por un AT-AT en Felucia, aunque curiosamente la escena eliminada, aparte de lo que vemos en el cómic, hay unos segundos extra donde este mismo AT-ATE la pisa. Así es, o sea, aparte de que le disparan con unos cañonzotes, lo que queda de ella es pisado, o sea, así o más brutal iba a ser episodio 3. También de hecho tenemos la de Luminar Unduli, que de hecho ella aparece muy poquito en la película, aparece cuando las tropas de Kashyyyk empiezan a prepararse para la invasión separatista, ahí como coordinando tropas, pero nada más se le ve poquito. En el cómic vemos de hecho su final, que bueno, pues ella igual cae en la Orden 66, pero igual no vemos esto en la película, y esto ayuda, pues esto pues más que nada resalto mucho estas dos, porque al final de cuentas ya en el canon actual se tiene otra historia de estos personajes. Por un lado, Luminara se entiende de que sobrevivió a Kashyyyk, pero fue capturada por los inquisidores, y pues ahí es donde vemos lo de Rebels, donde lo usaban como cebo para diferentes Jedi y eso, ¿no? Y la de Barrio Sophie, pues todo el mundo se la sabe, que traiciona a los Jedi, pero después se convirtió en inquisidora, pero se redimió y todo eso que hemos visto últimamente, ¿no? Pero sí hubiera sido curioso cómo hubiera cambiado el lore de estos personajes si es que en el corte final se hubiera mantenido estas muertes, ¿no? A comparación de que nada más se quedaron en el cómic, lo cual pues técnicamente pues esto lo hace no canon, ya que técnicamente lo que vemos en la película es lo canon y lo que sale en las adaptaciones a cómic no lo es. Entonces pues es una situación bastante curiosa. También de hecho vemos la de Quinlan Boss, que iba igual a morir en Kashyyyk, pero pues bueno, de todos modos, técnicamente esa fue algo fake, porque en la adaptación al cómic se ve que es acabado por un turbotanque. Sí, literalmente le dispararon misiles a Quinlan Boss para acabar con él. Pero bueno, pues de hecho en los cómics de República vemos que esto no pasó y que, bueno, sí pasó, pero logró sobrevivir a la explosión. Y pues los últimos números son como él intenta escapar de Kashyyyk durante la Orden 66, que están chidos, están interesantes, pero la verdad sí, no me gusta mucho esto de las muertes fake en los personajes, ¿no? No me agrada bastante, de que te digan, al parecer sí
sí se petateó y después, ah, no, mentira, sigue vivo. O sea, como que no me gusta mucho eso. Pero bueno, pues una de esas cosillas que por ahí se vieron en la adaptación al cómic de esta película que vale la pena mencionar, ¿no? Pero pues bueno, ya después obviamente se vio la película y pues bueno, fue la verdad un éxito en varios aspectos. Por un lado en taquilla le fue bastante bien. No fue la más taquillera de ese año. La más taquillera fue de hecho el Cáliz de Fuego de Harry Potter. Esta quedó en segundo lugar, pero aún así pues le fue muy bien en taquilla. También con los críticos le fue mejor que las otras precuelas. Fue mucho más aceptada. Y también con el público mismo que como que se le quitó un poco la aspereza de la gente tras los episodios uno y 2. Pero lo cierto es que todavía pues era la época de odiar las precuelas y pues aún así esta película pues no salió en su momento bien parada, pero sí es cierto que hubo una generación que le daría justicia, que fue la mía, la que fuimos niños durante cuando salió esta película y que la recordamos con esa nostalgia y con ese cariño, porque creo yo que con esta película fue el primer acercamiento que tuvimos con la saga y es que inclusive la verdad sí fue una celebración bastante dura con todo esto, con todo lo que les dije de estas promociones, los cómics, las figuras, los promocionales en comida y todo eso. O sea, yo me acuerdo que literalmente en un canal de televisión de aquí de México que era el canal 5 por motivo de que iba a salir episodio 3 pasaron un maratón de los episodios uno 2 4 5 y 6 todo el día. Y me acuerdo que para mí fue uno de los mejores días de mi vida porque, o sea, de niño en un domingo sin escuela viendo todas estas películas, o sea, era otro nivel, o sea, era otra onda. Y la verdad, pues sí se recuerda con bastante cariño. Es cierto que la película tiene sus fallas, la película no es perfecta, pero la verdad tiene muchas virtudes que creo yo que muchos de nuestra generación le vimos y que gracias a ellos que varios actores, no solamente de esta película, sino de las precuelas, como que lograron su redención, especialmente Hayden Christensen, que entiendo, o sea, en episodio 2 actuó muy mal el güey, o sea, en episodio 2 actuó muy mal, pero ya para el 3 el tipo actuó bastante chido, o sea, la verdad vuelvo a ver su actuación y si bien no es la mejor de todas, tiene todavía ciertas fallas, sobre todo al entregar ciertas líneas de diálogo, lo cierto es que aún así se nota que el tipo se esforzó bastante en entregar algo chido, particularmente ya cuando cae el lado oscuro Anakin, creo yo que como que le sube un poco más a su actuación que la verdad no es algo como que muy memorable o algo muy impactante, pero la verdad sí te la crees, o sea, creo yo que sí hizo un gran trabajo él en lo más que pudo. En parte también no hay que culparlo del todo a Hayden, la verdad, George Lucas tendrá muchas cosas chidas, pero dirigir actores no es de ellas, de hecho, hasta él mismo lo ha admitido, no soy bueno dirigiendo actores y se lo nota bastante, pero aún así, pues se entregó algo pues bastante bueno dentro de lo posible y la verdad me alegra de que el fandom de Star Wars le esté dando el cariño que ya se merecía. Aún me acuerdo, creo que fue en la Celebration pasada, en la del 2023, que la gente gritaba Hayden, Hayden cuando salió al escenario. Y él lo sintió de una manera muy, o sea, cómo se ve en su cara, cómo lo sentía muy diferente. Y pues tanto así que regresó para hacer Anakin en Ahsoka, regresó para esta Celebration, que de hecho fue durante su cumpleaños, o sea, fue bastante bonito. Si bien él ya no se dedica a la actuación, se dedicó más que nada a cuidar su rancho y es otras cosas en las que él hace. Lo cierto es que me alegra que el fandom le haya dado un poco más de cariño, ¿no? Digo, ojalá espero que lo hagamos en el futuro con otros actores, pero me alegra que vayamos poquito a poquito, ¿no? Entonces, pues es algo bonito. La verdad es algo bonito de que esta película se le dé mucho foco y se demuestra mucho no solamente con el pasar de los años, sino ahorita que les dije, o sea, que fue un reestreno bastante exitoso, o sea, generó como veintitantos millones en Estados Unidos y aparte otros casi veintitantos alrededor del mundo, o sea, la verdad le fue bastante bien en taquilla, pese a ser una película de ya 20 años de haber salido. Y pues es bueno que esto suceda. Y pues ya saben, el resto es historia. Creo yo que ya todos conocemos la película, ya conocemos muchas curiosidades y esto, pero esto fue más que nada como para recordar como esos tiempos, ¿no? De cómo las cosas se hacían para vender una película eran bastante diferentes, que genuinamente sí me gustaría que regresara mucho de eso para las películas actuales, no solamente de Star Wars, sino en general, porque creo yo que eso les hace bastante falta.
Y es que, bueno, si bien hay ciertas películas que sí le están echando ganas a su promoción, unas más que otras, por ejemplo, tenemos Superman, de que hicieron el Superman Day, de que ya de puro Batman por fin hicieron un día para Superman y vendieron cómics, yo por ejemplo fui a la tienda de cómics a donde voy y para ahí me dieron números uno de All Star Superman, de Superman las cuatro estaciones, o sea, van a sacar figuras, o por ejemplo los Cuatro Fantásticos, igual la promoción que están haciendo de que sacan los pósters, los trailers, sacan muchas imágenes. Lo hicieron también un poquito con Thunderbolts ahorita Marvel y eso que sí hicieron como mucha promoción respecto a la película y eso hasta eso, pero son casos muy contados. La mayoría se basa más que nada en pues a ver si chicle pega o de que se filtró ciertas cosas que muchas veces son cosas que filtran las mismas productoras para ganar dinero o hasta inclusive spoilarte la película. O sea, digo, neta, neta que esta onda de spoiler a Red Hulk de Capitán América 4 cuando solamente sale 10 minutos en la película, como que no le veo el caso. O sea, porque creo yo que al final de cuentas, independientemente si la película resulta buena o no, lo cierto es que lo importante para promocionar una cinta es de que te hagan ir a verla al cine, que te saquen toda la carne y digan, tienes que ir a verla y veas todo, o sea, que te grabes la fecha de estreno, o sea, porque inclusive siento yo que las fechas, o sea, no, casi no me he grabado una fecha de estreno de una película como lo hice con, por ejemplo, episodio 3. O sea, la única que me acuerdo mucho ahorita que me he grabado es Superman. O sea, y los Cuatro Fantásticos. Pero de ahí en fuera no me he grabado otro estreno de otra película, muy en mente como esta. O sea, como de que me acordaba mucho, 19 de mayo, 19 de mayo. O sea, y se demuestra que si le metes buena promoción, la gente sí va a verla. Tan solo vean para este reestreno, si bien no fue como una promoción muy grande, sí le metieron manos, sí hicieron que lo de los promocionales, hubo anuncios, sacaron un póster especial por el reestreno y tuvo sus frutos, o sea, la gente la fue a ver al cine y de que se puede, se puede, o sea, creo yo que si hacen esto si hacen una buena promoción con The Mandalorian and Grogu, la película puede salir muy bien en cuanto a taquilla, puede jalar mucha gente. Digo, de por sí técnicamente tiene gente ganada, porque son el Mando y el Grogu, pero creo yo que si lo hacen con buena promoción, pueden ganar mucha más gente. O sea, porque la última película que sí hizo un buen uso de esto, creo yo, fue Avengers Endgame. De que fue una promoción acá gigante y que gente que hasta en su perra vida había visto una película de Marvel se puso a ver las películas porque quería ir a ver esta cinta y ahí las preventas se abarrotaron. O sea, creo yo que fue la última que lo hizo así. Si acaso también podemos poner No Way Home. Creo yo que es la más cercana que también podría poner, pero ya no hay tantas que se estén vendiendo como el evento que tiene que ser. Y pues ahorita, por ejemplo, se viene Jurassic World, se viene Superman, los Cuatro Fantásticos, y creo yo que son las que más o menos lo están haciendo por ahí, pero siento yo que aún así no están haciendo lo que, por ejemplo, esta película hizo en su momento. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, pues ahora sí que hasta aquí terminamos este episodio, que digo, más que nada fue para recordar esas épocas como de cómo se sentía todo diferente, o sea, no de cómo ha cambiado los años cuanto a muchas cosas que mencioné, y pues traer estos recuerdos, ¿no? Así como también ahorita muchos fuimos a ver episodio 3 y nos trajimos estos recuerdos de cuando se ve la película, pues yo también dar como mi aporte de recordar los tiempos de estreno originales de esta cinta, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si alguno tiene un recuerdo o algo así que quiera compartir de cuando la fue a ver al cine, de algo que recuerda cuando iba a salir la película, ya sea figuras promocionales, o cómics, lo que sea que haya visto o comprado y eso en ese momento, pues déjenme en los comentarios, la verdad es bonito leer esas historias, es como padre. Y pues ahora sí que si les gustó denle like y compartan. Y pues cerramos ahora sí que el programa en esta ocasión, terminamos por este episodio, pero nos vemos hasta la próxima.